4. La propuesta detallada entre los instrumentos específicos de planificación que se deben incluir usualmente, se cuentan, planes maestros de agua potable, que incluyen los sistemas de captación y conducción, las plantas de potabilización y los sistemas de distribución urbana, planes maestros de desagüe, alcantarillado pluvial y sanitario y los sistemas de tratamiento de aguas servidas, planes parciales, puntuales y los de mejoramiento y renovación de barrios, planes de zonas de densificación, planes o programas de gestión de áreas de interés histórico o patrimonial, planes de las áreas de expansión, planes maestros de movilidad, que abarcan sistemas, nodos y corredores de transporte, planes de áreas industriales, planes maestros de provisión y gestión de espacios públicos y planes maestros de gestión y disposición de desechos sólidos. Es fundamental subrayar que cada uno de esos planes específicos y sus componentes, programas y proyectos también deben contar, de manera explícita y detallada, las medidas de adaptación y barra diagonal o de mitigación que incluyen, en atención a su específica naturaleza y el ámbito en el cual se insertan. El Plan General de Ordenamiento Territorial de una ciudad debe detallarse y desagregarse para que se establezca con precisión la disposición, localización y magnitud del perímetro urbano, las áreas protegidas y las que tienen restricciones, las que admiten usos de suelo mixtos, las que se destinan a industrias y al tratamiento y disposición de desechos, y la destinada a la red de vías arteriales y rurales. Los planes parciales permiten detallar, asimismo con precisión, las características de cada macromanzana, sus áreas, sus densidades, la asignación porcentual de usos, abiertos, públicos, residenciales, equipamientos, etc., y sus coeficientes de ocupación, en función de aquellos. Asimismo, los planes parciales deberán establecer las medidas de adaptación y barra diagonal o mitigación que comprenden, siendo que esas características son, en sí mismas, componentes de tales medidas, de la mayor o menor asignación porcentual de espacios abiertos, o de la densidad que se asigne a las áreas edificadas residenciales dependerá, por ejemplo, el grado de adaptación que pueda tener un determinado sector o zona de la ciudad. 5. Implementación y seguimiento. La planificación territorial y urbana precisa ser elaborada en un periodo más bien breve. Sus resultados deben ser aprobados por las instancias que correspondan, requiere de recursos y de la designación de una instancia o un ente responsable de implementar sus propuestas. En síntesis, todo plan territorial se resume en un conjunto de mapas, en un compendio de normas, en un listado de proyectos debidamente financiados y en una estrategia de implementación y seguimiento. Respecto a esa estrategia, es indispensable que la planificación urbana cuente con la voluntad política de las autoridades, el soporte provisto en los instrumentos fiscales, legales y regulatorios existentes y un sistema eficiente de monitoreo. Ese sistema de monitoreo o seguimiento debe estar concebido para lograr la medición de los avances en la implementación, la evaluación de los resultados obtenidos y, eventualmente, el ajuste o rectificación oportuna de las posibles omisiones o errores. Los componentes de mitigación y adaptación al cambio climático que se hayan incorporado en los planes generales y específicos deben también ser enunciados, cuantificados y presupuestados. Su ejecución debe estar claramente asignada a las instancias responsables y deben también ser evaluados y monitoreados de manera continua y oportuna. Una consideración que tiene que incorporarse en esos procesos de evaluación y seguimiento es la necesidad de articular y reportar tanto las medidas ejecutadas como sus resultados, a las instancias nacionales encargadas de dar seguimiento al cumplimiento de las metas nacionales en relación con el cambio climático. ¿Qué herramientas específicas tiene la planificación urbana para incorporar el componente del cambio climático en sus propuestas? ¿Cómo se elaboran? ¿Qué incluyen? ¿Cómo se produce la articulación con los componentes de la planificación? Estas son algunas de las preguntas que se plantean, para las cuales no existen fórmulas o modelos únicos e ideales que las puedan responder. Se trata de identificar aquellos elementos clave a partir de los cuales es posible el abordaje del cambio climático en la planificación, siendo uno de tales el abordaje territorial, que se trata a continuación.
4. La propuesta detallada entre los instrumentos específicos de planificación que se deben incluir usualmente, se cuentan planes maestros de agua potable, que incluyen los sistemas de captación y conducción, las plantas de potabilización y los sistemas de distribución urbana, planes maestros de desagüe, alcantarillado pluvial y sanitario y los sistemas de tratamiento de aguas servidas, planes parciales, puntuales y los de mejoramiento y renovación de barrios, planes de zonas de densificación, planes o programas de gestión de áreas de interés histórico o patrimonial, planes de las áreas de expansión, planes maestros de movilidad, que abarcan sistemas, nodos y corredores de transporte, planes de áreas industriales, planes maestros de provisión y gestión de espacios públicos y planes maestros de gestión y disposición de desechos sólidos. Es fundamental subrayar que cada uno de esos planes específicos y sus componentes, programas y proyectos también deben contar, de manera explícita y detallada, las medidas de adaptación y barra diagonal o de mitigación que incluyen, en atención a su específica naturaleza y el ámbito en el cual se insertan. El Plan General de Ordenamiento Territorial de una ciudad debe detallarse y desagregarse para que se establezca con precisión la disposición, localización y magnitud del perímetro urbano, las áreas protegidas y las que tienen restricciones, las que admiten usos de suelo mixtos, las que se destinan a industrias y al tratamiento y disposición de desechos, y la destinada a la red de vías arteriales y rurales. Los planes parciales permiten detallar, asimismo con precisión, las características de cada macromanzana, sus áreas, sus densidades, la asignación porcentual de usos, abiertos, públicos, residenciales, equipamientos, etc. Y sus coeficientes de ocupación, en función de aquellos. Asimismo, los planes parciales deberán establecer las medidas de adaptación y barra diagonal o mitigación que comprenden, siendo que esas características son, en sí mismas, componentes de tales medidas, de la mayor o menor asignación porcentual de espacios abiertos, o de la densidad que se asigne a las áreas edificadas residenciales dependerá, por ejemplo, el grado de adaptación que pueda tener un determinado sector o zona de la ciudad. 5. Implementación y seguimiento. La planificación territorial y urbana precisa ser elaborada en un periodo más bien breve. Sus resultados deben ser aprobados por las instancias que correspondan, requiere de recursos y de la designación de una instancia o un ente responsable de implementar sus propuestas. En síntesis, todo plan territorial se resume en un conjunto de mapas, en un compendio de normas, en un listado de proyectos debidamente financiados y en una estrategia de implementación y seguimiento. Respecto a esa estrategia, es indispensable que la planificación urbana cuente con la voluntad política de las autoridades, el soporte provisto en los instrumentos fiscales, legales y regulatorios existentes y un sistema eficiente de monitoreo. Ese sistema de monitoreo o seguimiento debe estar concebido para lograr la medición de los avances en la implementación, la evaluación de los resultados obtenidos y, eventualmente, el ajuste o rectificación oportuna de las posibles omisiones o errores. Los componentes de mitigación y adaptación al cambio climático que se hayan incorporado en los planes generales y específicos deben también ser enunciados, cuantificados y presupuestados. Su ejecución debe estar claramente asignada a las instancias responsables y deben también ser evaluados y monitoreados de manera continua y oportuna. Una consideración que tiene que incorporarse en esos procesos de evaluación y seguimiento es la necesidad de articular y reportar, tanto las medidas ejecutadas como sus resultados, a las instancias nacionales encargadas de dar seguimiento al cumplimiento de las metas nacionales en relación con el cambio climático. ¿Qué herramientas específicas tiene la planificación urbana para incorporar el componente del cambio climático en sus propuestas? ¿Cómo se elaboran? ¿Qué incluyen? ¿Cómo se produce la articulación con los componentes de la planificación? Estas son algunas de las preguntas que se plantean, para las cuales no existen fórmulas o modelos únicos e ideales que las puedan responder. Se trata de identificar aquellos elementos clave a partir de los cuales es posible el abordaje del cambio climático en la planificación, siendo uno de tales el abordaje territorial, que se trata a continuación.